Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Hechos capítulo 10, continuamos con nuestra serie Jesús el Cristo. Hechos capítulo 10, versículos 34 al versículo 43, pero nos vamos a enfocar en el versículo 43. La palabra del Señor dice así, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las naciones que Él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A Él le mataron colgándole sobre un madero, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él, en Jesús, el Cristo, recibirá perdón de pecados por su nombre. Mis hermanos, nos acercamos al día de la Navidad. En la Navidad hay dos personajes principales, dos protagonistas de la época navideña. Está el protagonista del mundo y está el protagonista de la iglesia. El protagonista del mundo se llama Santa Claus. Si usted le pregunta a un niño, ¿qué es lo que tú esperas en la Navidad? Y el niño probablemente va a responder, yo estoy esperando que Santa Claus me regale algo, que me traiga algo. Ese es el protagonista de la Navidad secular. Pero para la iglesia, sabemos que solamente existe un protagonista. Sabemos que hay un personaje principal para los creyentes y en esa persona nos enfocamos como iglesia. Él se llama Jesús, Jesús el Cristo, el Señor de todos, el Salvador del mundo. Él es nuestro protagonista. Y como habíamos dicho la semana pasada, mis hermanos, es nuestra responsabilidad de proclamar a nuestro Señor durante esta época navideña. Y si recuerdan la semana pasada, mis hermanos, Pedro nos dio unos detalles principales del protagonista de la iglesia. Pero el versículo 43, Pedro nos recuerda que Jesús desde el Antiguo Testamento es proclamado. Por eso quiero que le pongan atención al versículo 43. El versículo 43, Pedro le dice a Cornelio, todos los profetas dan testimonio de Él, de Jesús el Cristo. Mis hermanos, dice Pedro que en el Antiguo Testamento Jesús fue proclamado. Desde el Antiguo Testamento Jesús fue anunciado. Todo lo que Pedro le dice a Cornelio desde el versículo 34 son verdades que fueron proclamadas en el Antiguo Testamento. Y por eso Pedro le dice a Cornelio, todos los profetas dan testimonio de Jesús. Anunciaron a Jesús. Y Pedro nos dice,
Cristo fue proclamado por los profetas. Cristo fue anunciado por los profetas, mis hermanos. Básicamente Pedro nos está diciendo, Jesús es el prometido del Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron a Jesús en el Antiguo Testamento y Jesús, mis hermanos, cumplió todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en eso me quiero enfocar. Y lo que vamos a hacer esta mañana es ver algunas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que Jesús cumplió en el Nuevo Testamento. Y yo creo, mis hermanos, que el Antiguo Testamento completa el Evangelio de Cristo. Aunque seamos iglesia del Nuevo Testamento, mis hermanos, no quiere decir que debemos de ignorar el Antiguo Testamento. No, ¿por qué? Porque complementa, va junto con el Nuevo Testamento. Por eso tenemos la Biblia entera. Y así como el Nuevo Testamento es importante, también el Antiguo Testamento es importante. El Nuevo Testamento habla de Cristo, pero el Antiguo Testamento habló de Cristo primero. Y lo que vamos a hacer esta mañana es ver algunas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que Jesús cumplió en el Nuevo Testamento. Y los vamos a repasar rápido. Pero vamos a ver las profecías mesiánicas que resumen el sermón de Pedro a Cornelio. Entonces, ¿qué fue lo que los profetas anunciaron acerca de Jesús? Primero, los profetas anunciaron el lugar de nacimiento de Jesús. Miren lo que dice Miqueas 5:2. El profeta Miqueas dice, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas nos dice que Jesús, el Mesías, iba a nacer ¿dónde? En Belén, mis hermanos, y nos dice una verdad de Jesús. Nos dice que Él será el gobernador de Israel y nos dice que su origen es antiguo desde los días de la eternidad, básicamente enfatizando la divinidad y la eternidad de Jesús. Y si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6, ahí vemos el cumplimiento. Dice el versículo 1 de Mateo capítulo 2, dice, Jesús nació ¿dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente de Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí vemos la escritura, la profecía mesiánica. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mis hermanos, el versículo 43 de Hechos 10, mis hermanos, Pedro nos dice, todos los profetas testificaron de Jesús y los profetas, mis hermanos, anunciaron el lugar de nacimiento de Jesús. Cuando veamos, mis hermanos, esas escenas de la natividad y la gente vaya a verlas, les podemos decir, mira, esta escena que tú estás viendo, el profeta Miqueas lo anunció más de 700 años antes que sucediera. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Cristo fue anunciado, fue proclamado desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Otra cosa que los profetas anunciaron fue el nacimiento virginal de Jesús. Si ustedes recuerdan, Isaías 7:14 nos dice, por tanto el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Lo que vamos a ver es que esta virgen no va a concebir, mis hermanos, porque tuvo relaciones con otro hombre. Lo que vamos a ver es que Jesús, mis hermanos, nació de una virgen. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo.
Hermanos, eso es la grandeza de nuestro Señor, que Él no fue como nosotros. Él fue engendrado por el Espíritu Santo y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que vean conmigo Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Lucas capítulo 1. Dice así, versículo 26. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Yo no he tenido relaciones íntimas con ningún varón, específicamente con José. ¿Cómo es que yo voy a tener un hijo siendo virgen? Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, engendró a Jesús. Solamente hubo uno, su nombre es Jesús. Ahora vayan conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. Aquí vemos el resto de la profecía del nacimiento virginal de Jesús. Dice el versículo 22 de Mateo 1, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Por qué? Porque traducido quiere decir Dios con nosotros. El versículo 23 de Mateo 1, mis hermanos, respalda lo que Lucas nos dijo y respalda lo que dice Isaías. ¿Por qué se le llamó Emmanuel en Isaías 7:14? Porque Jesús, el Mesías, era ¿quién? Dios con nosotros. Y Pedro nos recuerda en Hechos 10:43, mis hermanos, que los profetas testificaron de Jesús desde el Antiguo Testamento. Pero también los profetas anunciaron que Jesús sería lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso ya lo vimos. Dice Isaías 42:1, dice: he aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, hablando del Mesías, del Cristo, en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aquí está hablando Jehová, y Jehová nos está diciendo que su escogido, su Mesías, el siervo de Jehová, Jesucristo, dice que sería lleno del Espíritu de Dios. Sobre él Jehová puso su Espíritu. Si recuerdan en Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, ¿qué dijo Juan? Dice, hablando de Juan el Bautista, Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él, sobre Jesús. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis hermanos, desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que Jesús sería lleno del Espíritu Santo de Dios, que nos confirma que Jesús es Dios en persona. Pero otra cosa que los profetas anunciaron fue el rechazo de Jesús. Mis hermanos, no es novedad que hoy en día rechazan a Jesús. No es algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento estamos viendo el rechazo de Jesús. Miren lo que dice, mis hermanos, Isaías 53:3.
Dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Lo menospreciamos y no lo estimamos. Eso es Isaías 53:3. Hermanos, Isaías 53 es un capítulo conocido como el capítulo del siervo sufriente. Y todo el capítulo 53 de Isaías nos habla del sufrimiento de Cristo Jesús. Y ahí en el versículo 3 nos dice cómo fue rechazado, despreciado, desechado. Dice, escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Y luego en Juan capítulo 1 nos dice, a lo suyo vino. Jesús vino a los suyos, vino al pueblo judío, vino a Israel, pero ¿qué hicieron los suyos? Pero los suyos no le recibieron. No querían aceptar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Y en Mateo 27, del versículo 20 al 23, nos dice Mateo, entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el procurador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo, sea crucificado. Ahí vemos el rechazo más grande de Jesucristo, que gritan con toda su fuerza que Jesús sea crucificado. Y recuerden, mis hermanos, que Pedro andaba por ahí. Y antes que esta escena sucediera, ¿qué hizo Pedro? Lo rechazó, lo negó 3 veces. Tanto los hombres y aún los discípulos rechazan a Jesús. Hoy en día hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces lo tengo que seguir diciendo? Cada vez que usted ignore esto, la palabra de Dios, usted está rechazando al Señor. Cada vez que usted le cueste hacer algo por el Señor, está rechazando al Señor. Cada vez que usted voluntariamente no quiera tener comunión con el Señor, estamos rechazando al Señor. Y desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaron el rechazo de Jesús. Pero también los profetas anunciaron la entrada de Jesús a Jerusalén. Muy importante, mis hermanos. En Zacarías 9:9 dice Zacarías, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. ¿Qué nos dice Zacarías? Que Jesús va a hacer su entrada triunfal a Jerusalén, no en un caballo grande, blanco, como un general victorioso, pero dice que viene en un burro, humilde, porque su humildad demuestra lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario, mis hermanos. Por eso en Mateo capítulo 21, versículo 1 al 9, vemos que Jesús cumplió la profecía. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está frente a ustedes y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo. Dice, hijo de bestia de carga. Versículo 6, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. La mayoría parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que los seguían aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Mis hermanos, los profetas anunciaron que Cristo iba a entrar a Jerusalén como rey. Y nos dice Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 43, que los profetas dieron testimonio de él. Pero otra cosa que los profetas anunciaron era la traición de Jesús. El Salmo 41:9 nos dice: aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba y quien comía de mi pan ha levantado contra mí el talón. ¿Quién era ese amigo íntimo? Judas Iscariote. Judas, mis hermanos, vivió como uno de los discípulos de Jesús por 3 años. Incluso predicó, pero su corazón no estaba bien con Dios. Y en Juan capítulo 12, versículo 4 al 6, aprendemos que Judas había estado robando dinero. Él estaba en medio de los discípulos, pero no era un discípulo verdadero, mis hermanos. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice que él, Judas Iscariote, era un diablo. Por amor al dinero aceptó traicionar a Jesús. Y al hacer esto, él cumplió la profecía del Salmo 41:9. Cuando dice que el traidor vendió a Jesús, aceptó 30 piezas de plata. Pero Jesús cumplió la profecía en Mateo 26, 14 al 16. Dice lo siguiente: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarlo. Por 30 piezas de plata entregó a Jesús, traicionó a Jesús. Y aún Jesús le dijo, vayan al versículo 20 ahora, miren lo que dice, versículo 20 al 25, dice: al atardecer él estaba sentado a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entristecidos en gran manera comenzaron a preguntar uno por uno: ¿acaso seré yo, Señor? Miren que todos tenían convicción. Yo estoy seguro, mis hermanos, que si el Señor Jesucristo estuviera aquí parado y Él preguntara: vengan a mí los que en verdad me están siguiendo, no me atrevo a pararme. No me atrevo a pararme. Porque la realidad es que se nos hace muy difícil seguir a Jesús exactamente como Él nos pide a seguir. Pero ese es otro tema para otra predicación. Pero miren lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Entonces respondió Él, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de Él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿acaso seré yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Jesús le dijo: sí, tú eres el que me vas a entregar. Tú eres. ¿Por qué? Porque la profecía se tenía que cumplir, mis hermanos, y se cumplió en ese momento. Nos confirma lo que dice Hechos 10:43 cuando dijo Pedro: los profetas dan testimonio de Él. Mis hermanos, y esta traición de Jesucristo también implica la muerte de Jesús. Vemos tantas profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento que nos hablan de la muerte de Jesucristo. Les quiero dar una lista, no lo vamos a leer todo, simplemente quiero que lo vean. En Isaías 53:7 vemos que Jesús permaneció en silencio durante su juicio. ¿Se acuerdan cuando Él fue juzgado? Él no abrió su boca. Él se mantuvo en silencio y eso lo vemos en Isaías 53:7 y Jesús lo cumplió en Mateo 27 del versículo 12 al 14. Vemos en el Salmo 22:18 que el salmista anuncia que echaron suertes con su ropa y Jesús cumplió esa profecía en Mateo 27:35. Vemos en Isaías 53:12 que Jesús fue contado con los pecadores. Y vemos que Jesús cumplió eso en Marcos 15:27 al 28. En el Salmo 22, del 6 al 8, el salmista anuncia que la gente se burlaba y lo odiaba. Y eso lo vimos en Mateo 27, del 39 al 43.
En el Salmo 22, 16, el salmista anuncia que sus manos y sus pies fueron perforados. Y eso lo vimos que se cumplió en Juan 20, 25. En el Salmo 22, 1 vemos que el salmista registra o anuncia que Jesús clamó a Dios. Y eso lo vimos en la cruz en Mateo 26, 46. En Isaías 53, 6, mis hermanos, vemos que la muerte de Jesús en la cruz fue por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y vemos la confirmación en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Mis hermanos, hay muchas más profecías. Obviamente no tenemos tiempo para verlas todas. Pero estamos confirmando lo que dijo el apóstol Pedro en capítulo 10 de Hechos, versículo 43, que los profetas hicieron ¿qué? Dieron testimonio de Jesús. La última profecía que vamos a ver es cuando los profetas anunciaron la resurrección de Jesús. Muy importante, mis hermanos, que entendamos que los profetas anunciaron la resurrección de Jesucristo. Jesucristo no decidió resucitar cuando murió. Ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Dios nos estaba diciendo desde el Antiguo Testamento que Cristo iba a morir por nosotros, pero que también iba a resucitar por nosotros. Y eso lo vemos en el Salmo 16, 10, cuando dice, pues no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Seol. Básicamente en el sepulcro. Dice, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿Dónde vemos la confirmación? Hechos capítulo 2, versículo 22 al 27. Pedro hablándole al pueblo judío. Dice Pedro, hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi derecha para que yo no sea sacudido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Hades, en el Seol, en el sepulcro, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego cuando vamos a Hechos 10, 40 al 41, ahí nos dice, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, la muerte de Jesús es anunciada y la resurrección de Cristo es anunciada. Jesús es el prometido del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que estas profecías de Cristo nos enseñan? Si las profecías son de Cristo, ¿acaso las podemos aplicar a nuestra vida? Si se tratan de Jesucristo, entonces, ¿cómo las podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo las podemos aplicar a nuestra vida? Y en la forma que las podemos aplicar es lo que esas profecías mesiánicas afirman. Piénsalo de esa manera. Pregúntate, ¿qué es lo que estas profecías de Cristo afirman? Las profecías de Cristo afirman tres cosas. Primero, las profecías de Cristo afirman la inspiración, la autoridad y la inerrancia de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ahora, aunque esas profecías no las podamos aplicar directamente, sí las podemos aplicar de esta manera. ¿Por qué? Porque las profecías afirman la inspiración de la Biblia. Las profecías afirman la autoridad de la Biblia y las profecías afirman la inerrancia de las Escrituras. Podemos decir que Dios es el autor de esta Biblia. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21, Pedro dice lo siguiente: pero ante todo sepan esto, que ninguna
Profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dado jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cuando veamos las profecías del Antiguo Testamento, sean mesiánicas o sean de los eventos futuros, sabemos que esas profecías afirman la inspiración de la Biblia. Fue Dios que habló por medio de estos hombres, mis hermanos. En otras palabras, mis hermanos, podemos tener la confianza que esta Biblia que nosotros cargamos fue inspirada por el Señor, que esta Biblia que nosotros cargamos es la autoridad de la palabra del Señor y es perfecta, no tiene error. ¿Por qué? Porque Dios nos ha demostrado en Cristo que Él es el autor, que Él es la inspiración. Lo que Él dijo, Él lo cumplió. Entonces, eso nos debe de dar confianza en la palabra de Dios. Debemos de tener confianza en ella, de lo que dice es verdad y que todo lo que dice de nosotros es verdad. Porque hay muchas cosas en la palabra de Dios que sí podemos aplicar a nuestra vida directamente. Otra cosa que las profecías de Cristo afirman es lo siguiente: las profecías de Cristo afirman la fidelidad de Dios a sus promesas. Mis hermanos, las profecías de Cristo son promesas de Dios, que Cristo venía a salvar, que Cristo venía a iniciar y a cumplir una obra redentora para nuestro beneficio, para los que crean en Él. Entonces, las profecías de Cristo afirman la fidelidad de Dios a sus promesas. Les quiero recordar lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 20. Guarde esto en su corazón y nunca se le olvide esto que vamos a leer. Dice: porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido predicado entre ustedes por nosotros, por mí, por Silas y por Timoteo, no fue sí y no, más bien fue sí. ¿Dónde? En Él, porque todas las promesas de Dios son en Él que sí. Y por tanto también por medio de Él decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro, mis hermanos. ¿Qué nos enseñan las profecías de Cristo? Que Dios es fiel a sus promesas. Sus promesas son sí y son sí, amén, son sí en Cristo Jesús. Cristo, mis hermanos, cumplió todo lo necesario para que las promesas de Dios fueran 100% sí. Para que tú y yo pudiéramos decir, lo que Dios promete es sí. Para que tú y yo pudiéramos decir, yo puedo contar con lo que Dios promete. Dios nos promete todas las cosas concernientes a la vida espiritual y esas promesas son sí, por lo tanto tú y yo decimos amén. Miren, quiero que vean 2 Pedro 3:9, dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este versículo de 2 Pedro 3:9 habla de la venida del Señor. Pero lo que queremos enfatizar es que el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Eso va a suceder, aunque no lo veamos en este momento. Cristo regresa. Él regresa y Él no va a tardar en cumplir su promesa, pero Él regresa. ¿Por qué? Porque todas sus promesas son sí en Él. Nos toca a nosotros esperar, vivir para Él, con la certeza de que Él regresa por nosotros. Solamente los que creen van a esperar al Señor gozosamente. De hecho, la Biblia nos dice que los que creen son los que aman la venida del Señor. Tercero y por último, las profecías de Cristo afirman la fidelidad de Dios para salvar. Ya vimos 2 Pedro 3:9, pero les quiero recordar lo que dice Hechos 10:43 en nuestro texto. ¿Qué dice? Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre.
Mis hermanos, 2 de Pedro 3:9 nos dice, mis hermanos, que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque el deseo de Dios, mis hermanos, es salvar a todo aquel que crea en Cristo Jesús. Y las profecías de Cristo, mis hermanos, afirman la fidelidad de Dios, tanto para cumplir sus promesas, pero también para salvar. Dios es fiel para salvar a todo que crea en el Hijo de Dios, en Jesús el Cristo. Y cuando crees en Él, recibirás perdón de pecados por su nombre, porque no hay otro nombre que se compare con el nombre de Jesús, porque por medio del nombre de Jesús serás salvo. Y eso es lo que las profecías de Cristo afirman, mis hermanos, que le podemos decir al mundo. Estas profecías afirman la inspiración de la palabra de Dios. Afirman, mis hermanos, la autoridad de la palabra de Dios. Afirman la inerrancia de la palabra de Dios. Afirman que Dios es fiel a sus promesas y afirman que Dios es fiel para salvar. La Biblia no nos dice que seamos religiosos. La Biblia no nos dice, mis hermanos, que tenemos que ser perfectos. Pedro dice que todos necesitamos perdón de pecados y lo único que tenemos que hacer es creer en el nombre de Jesús. Es todo. Es lo único que te va a salvar y Dios es fiel para salvar. Por tanto, entrega tu vida a Él. Dale a Él la oportunidad para manifestar su poder en tu vida para que Él te salve.